Mi nombre es Alejandro Romero y esto es Intelectualizando. En el episodio de hoy hablaremos acerca de lo que está ocurriendo en el proceso electoral para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que se realizarán el martes 3 de noviembre del 2020, ya que hay una crisis que se vive actualmente, crisis económica, pero también una crisis sanitaria, que es la crisis del coronavirus. Vamos a hablar también de cómo se realizan elecciones en los Estados Unidos, cómo es el proceso de primarias, que son los PAC, los Super PAC, que es un super martes, que son delegados, que son comités electorales, cómo ocurre el proceso interno dentro de los partidos. También hablaremos de los estados swings, que son los estados que marcan alguna diferencia. Hablaremos de California, hablaremos de Nueva York, del estado de Nueva York, hablaremos de la Florida y hablaremos de ciertos factores que pudiesen marcar la elección. Hablaremos de los candidatos actuales, que son el candidato demócrata, el expresidente o ex vicepresidente John Biden, y el actual presidente de los Estados Unidos, que es candidato republicano. Entre otras cosas, vamos a tocar el tema completo de la elección, vamos a dar nuestro punto de vista y vamos a explicar cómo es el proceso electoral. Sin dar más vuelta al tema, bienvenidos a Intelectualizando. Bueno, como anunciaba el título, hoy vamos a hablar acerca de la crisis actual y el proceso electoral que se vive en los Estados Unidos durante este periodo de crisis. Para este tema, en nuestro podcast de hoy tenemos a un invitado, Eric Obermayer. Él es un analista político, ya lo teníamos en otro episodio. Él nos va a dar su perspectiva. Vamos a analizar de qué tratan las elecciones de los Estados Unidos y qué ocurre con esta situación actual. Sin perder más tiempo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás, Eric? Saludos, Alejandro, saludos, como siempre. Es bueno reencontrarnos por esta vía y, por supuesto, tener la opción de poder conversar con la gente y dar nuestra opinión, que es lo que la gente está esperando, ¿no? Nuevas perspectivas y nuevas informaciones sobre lo que está sucediendo en el mundo. Eric, entremos en materia. Elecciones en Estados Unidos son un poco complejas. Al principio, hace tiempo, hace un par de años, yo no las conocía. Tuve la oportunidad de ser invitado por el Departamento de Estado, específicamente del programa Stay Alumni, y recorrer los Estados Unidos y ver cómo funciona el sistema electoral americano. ¿Quieres explicarlo para que las personas que nos ven entiendan de qué se trata y de qué es este tema? Fíjate, yo creo que hay varias cosas que decir sobre el tema electoral en los Estados Unidos y sobre el tema electoral en general, y creo que hay cosas que están entremezcladas y cosas que distinguen mucho el sistema electoral americano. En el caso del sistema electoral, especialmente en la elección de presidente de los Estados Unidos, lo más importante es entender que no es una elección directa, es una elección indirecta. Se eligen por estados unos delegados de los colegios electorales y ellos son quienes finalmente eligen al presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se eligen estos delegados? Bueno, estos delegados se eligen por cada estado. Hay un número asignado según una representación poblacional de cada estado. Hay un número asignado a cada uno de estos. Estados gigantescos como California tienen más de 50 delegados, estados chicos pueden tener 3 delegados. Eso asigna una cierta proporcionalidad. Sin embargo, es posible, y eso es algo que mucha gente no entiende, es posible ganar la elección en Estados Unidos en votos de la población y no ganar la elección finalmente, que fue lo que sucedió efectivamente en la última elección de Trump. Mucha gente critica este modelo, hay una gente que no lo entiende. Yo creo que es fácil de entender. Ok. Digamos, Hazlo didáctico ya, para que lo veamos así más sí, sencillo. de manera didáctica. Imagínense que un país X tiene solo 10 estados, ¿ok? De esos 10 estados hay 5 estados que tienen 10 votos y hay 5 estados que tienen 5 votos. ¿Cuántos votos serían, Alejandro? Disculpa, ¿un estado tiene cuántos votos? 5 estados tienen 10 votos y 5 estados tienen 5 votos. Son 5 por 50 y 5, 25, 25 y 50. son 75 votos. Estaríamos hablando de un colegio electoral de 75 votos electorales. Ahora imagínate que un candidato gana las elecciones en los estados que más tienen
eh, electores, que son los estados más poblados, o sea, los estados que tienen más de 10 votos, en 3 de estos estados, gana las elecciones 90-10. Porque, y digamos que cada estado de los grandes tiene 1 millón de votos, mientras que cada estado de los chicos tiene 500.000 votos. Si yo gano esos estados 90-10, estoy sacando 900.000 votos en cada estado. Pero al final solo estoy sacando los mismos 10 votos que sacaría el otro candidato ganando 2 estados chicos de 5 votos electorales cada uno, a pesar de que los haya ganado por un voto. Puede ganar los 51-49. Sí, 50 Pero punto algo estaría, incluso. exacto, pero estaría sacando los mismos 5 votos en cada uno. Y si son 2, serían los mismos 10 votos que saco yo ganando 90-10 en los estados grandes. Eso pasa en Estados Unidos. De por sí eso le pasa mucho a los demócratas. Los demócratas ganan con una amplia ventaja California y New York, que son estados muy demócratas, pero sin embargo eso no les sirve de nada porque la ventaja no es relevante. Lo relevante es llevarse los votos del colegio o del distrito electoral. También es cierto que los republicanos compensan con Texas, que es otro de los estados grandes que suelen ganar también con una distancia mayoritaria, y sin embargo, pues igual, no importa la ventaja, no importa el número de votos, sino importa llevarse eh, el número de delegados electorales. Entonces, Ahora, esto fíjate es la algo. manera Ok. fácil de entenderlo. Luego está la crítica. La crítica dice que es una elección que no termina dándose este tipo de resultados donde no está representada la mayoría de los norteamericanos. Bueno, se hace por una razón muy sencilla, se hace para defender el voto federal, el federalismo. O sea, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ese es el sistema que privilegia a los Estados Unidos. Se trata de que la opinión mayoritaria de los estados más poblados, como California o New York, no tenga un peso excesivo sobre la decisión del resto de los estados, ¿no? De ¿Qué es lo que hecho, pasa? en la Fundación de la Democracia, disculpa que te interrumpa, yo lo vi en una cátedra aquí que se llama United States Government. Ellos hablan de ese tipo de representación. El objetivo era que los estados chicos no fueran oprimidos por los estados grandes, por la Así cantidad es. de votos y ellos tomaran decisiones en general. Hay otro punto importante, la geografía. Eric, este país tiene 3 zonas horarias. Es difícil llevar una elección un solo día, ¿entiendes? Y de hecho, los colegios electorales, entre las cosas que yo aprendí en ese programa, es que una de las razones era, como las elecciones son el primer martes después del primer lunes de noviembre, en este caso cae el 3 de noviembre porque el 2 es lunes, se realizan los martes por una razón de que los colonos eran personas protestantes muy creyentes en la religión y en el momento que se iba a realizar una elección, que en cualquier lugar del mundo, la mayoría son los domingos, se suspende de domingo y se pasa un martes porque los domingos las personas tenían que tener derecho a ir a su iglesia, a su templo, a realizar su ritual religioso los domingos y no podían ser coaccionados a no realizarlo. Porque luego hay un ritual que se realiza en los primeros de enero de cada año, que es que los colegios electorales viajaban a Washington, D.C., y postulan al presidente. Ese es el acto que se realiza. Solo una vez en la Sí, historia claro, tú... ahí hay un detalle que es interesante explicarle a la gente, porque es una elección indirecta que termina siendo Una directa elección en el directa sentido de que el delegado electoral del colegio electoral tiene la indicación de ir a de votar votar por el por el candidato que ganó. candidato por el que se postuló, Exacto. exactamente. Tú sabes que la historia de Este, los Estados Unidos para el presidente... Originalmente las votaciones indirectas no eran así. Yo creo que esto es bueno aclararlo, ¿no? En el origen de los sistemas de colegios electorales, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, yo elegía 5 electores, digamos, Pedro, José, Juan, Alejandro y Eric. Y esos 5 electores iban a la capital y se ponían de acuerdo en un debate de quién tenía que ser presidente. Era una decisión de los electores. Hoy en día es una decisión en segundo grado, pero es una Sí, decisión del pueblo, no es una decisión de los electores, ¿no? Eso es importante aclararlo, porque este sistema, Alejandro, mucha gente no sabe que es heredero del sistema de elección de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. sí, ¿cómo fue eso? El, el, los reyes de Europa, los reyes, eran reyes por herencia, ¿verdad?
El rey de España era hijo del rey anterior, el rey de Italia era hijo del rey anterior, el rey de Ujú. Francia sobre todo, el rey de Inglaterra. En el Sacro Imperio no existía esto porque era un estado muy federal, era el, el gran imperio del feudalismo. Y lo que habían eran electores, que eran los grandes electores, eran los pequeños reyes, duques, condes de los estados que conformaban parte del imperio. Sajonia, Bohemia, Baviera, la Casa La de realeza, Habsburgo. la realeza. Claro, pero eran los, como decir, los reyes de cada zona, ¿no? Aunque no todos tenían el Oh. nombre de rey, insisto, algunos eran eh, príncipes, condes, en fin. O sea, es un sistema copiado de ese sistema feudal que estaba Lo allí. cierto es que estos grandes electores eran los que se reunían cuando fallecía el rey, el emperador, y nombraban al nuevo emperador. De entre ellos, por supuesto, ¿no? Era una elección interpares. O Ok. sea, elegían de uno de ellos, elegían cuál iba a ser él. Y Entonces, en teoría ellos censaban lo que el pueblo quería. Ellos eran la representación del pueblo allí. así es, El colegio electoral. los obispos de las ciudades obispales también eran electores. Claro, esto lo que permitía era que no había un gran poder de un solo lugar que dominara al resto, que fue un poco lo que inspiró después en las repúblicas a que los electores no se decidieran, como tú lo decías, en las grandes ciudades o en las zonas más pobladas. Exacto. Ojo, Otro, Alejandro, es bueno aclarar algo. Siempre hay más de dos candidatos. Lo que pasa es que siempre, son siempre. candidatos muy minoritarios que incluso no están en las papeletas de todos los estados, que tienen muy pocas opciones. Han habido candidatos del Partido Verde, ha sido uno de los que siempre ha postulado en algunas oportunidades. La izquierda socialista, durante la década de los 60 y los 70 también postuló algún tipo de candidatos. Recordemos que de esos partidos, más a la izquierda del Partido Demócrata, viene el senador Bernie Sanders, que fue hasta hace poco eh, Candidato hasta hace unos días. precandidato, sí, Ujú. precandidato Del dentro Partido del Partido Demócrata. Demócrata. Y siempre han habido otras opciones. Lo que pasa es que siempre han sido opciones minoritarias. Minoritaria. Y esto se fundamenta en una característica que tienen los partidos de los Estados Unidos. Los partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, son partidos abiertos, no son partidos cerrados. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro? Que no son partidos el clásico partido que conocemos en Latinoamérica o que conocen en Europa es el partido de militantes o el partido de cuadros, donde la gente está inscrita en el partido, donde la gente se identifica con una ideología del partido, donde hay corrientes, pero esas corrientes están enmarcadas dentro de la ideología del partido. Los partidos norteamericanos son partidos abiertos, donde cualquiera puede ser incluso candidato al partido sin pertenecer al partido. Caso del Se ven presidente casos como el Trump. de Mike Bloomberg, que ha pasado de un lado a otro, casos como el Sí. del presidente Trump, que no El era mismo, republicano, el mismo caso como el expresidente. de Bernie Sanders, la Ujú, primera vez que fue electo senador por el Partido Demócrata, no venía de ser demócrata. ujú. Eso es la realidad de los partidos norteamericanos. Y eso permite además que haya una gran confluencia de ideas muy dispares. O sea, hay demócratas conservadores y hay republicanos liberales. Eso es Sí. algo que la gente no comprende muy bien, pero existe. O sea, entre el ala más derecha del Partido Republicano y el ala más izquierda hay mucho más de lo que hay en muchos partidos en Europa. Lo mismo en el Partido Demócrata, entre el ala más derecha y el ala más izquierda, hay muchas más diferencias que las que hay entre varios partidos en Europa o en Latinoamérica. Entonces son partidos muy abiertos, que además se caracterizan por ser atrapalotodo, pues, o sea, por sumar gente de cualquier corriente. Sí, incluso hay una anécdota histórica muy importante. El expresidente Ronald Reagan venía del Partido Demócrata y terminó en el Partido Republicano. De hecho, esa rueda de prensa que él, donde cambia de partido, está en internet, está en YouTube, donde explica sus motivos. Fíjate, además de aquí, en el libro que me dieron para ese momento, habla que los terceros partidos y los terceros candidatos, dice así, mueren o desvanecen, no duran más de 2 elecciones. En el caso de Ross Perot fue candidato en el 92 y en el 96, siendo más conocido en el 92, donde tuvo un apoyo significativo, aclarando lo que tú dices, a veces no salen todas las papeletas. ¿Cómo hace un candidato para salir en todas las papeletas? Viene luego de la Convención Nacional. Aunque no hay un colegio nacional electoral,
o no hay un sistema electoral regido por un ente federal, hay solo la Comisión Federal que es veedora de que todo este proceso se realice de manera correcta. Aquí yo tengo la página de la Comisión Electoral, Federal Election Commission, FEC, y en lo interesante de esta página es que te refleja los montos alcanzados alcanzados por donaciones de cada partido o cada candidato, cuánto dinero recibe, en qué lo gasta y la persona que lo recibe. La página es súper interesante. La página tiene el mapa de los Estados Unidos. Si seleccionas el candidato, te dice cuánto dinero o en donaciones ha recibido por estado. Te dice cuánto ha gastado por estado. Y es una página que deja muy en claro que en los Estados Unidos se busca que cada candidato rinda cuentas desde el principio. Ojo, es muy importante esto, yo quería hablar de eso más adelante, pero aquí hay algo que es muy bueno decírselo a los latinoamericanos, porque en Latinoamérica hay una obsesión reciente por limitar los gastos de campaña. Y eso ha generado que hayan habido elecciones recientes en Perú, en Ecuador, en México, elecciones en las que yo he estado cerca, donde es imposible hacer campaña. El límite de campaña es tan bajo, la imposición del Estado fija unos límites de campaña tan bajos que no puedes imprimir más de 100 afiches, no puedes hacer una cuña de televisión, o sea, es imposible hacer campaña. Entonces la gente no vota porque la gente ni siquiera se entera de que hay elecciones. Esto, por supuesto, constriñe el derecho a elegir de los ciudadanos, porque si la gente no Ahora, tiene información a través de la campaña, la gente no participa en las elecciones. Y esto se hace, y hay mucho populismo, mucha demagogia y mucha teoría de izquierda sobre esto para tratar de decir que es que no deben ganar los que tengan más dinero o los que recurran a más recursos, pero resulta que si no se hace gasto de campaña, si no se gasta en campaña, si no hay una campaña en redes, en televisión, en radio, en la calle, en vía pública, si no existe campaña, la gente no se entera que hay elecciones y la gente no sabe las propuestas de ABC, las características personales de ABC, y por lo tanto no puede elegir. Y la idea de una elección es que la gente elija. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la gente tiene el derecho a participar en la elección de dos formas: entregando dinero a la campaña, que no tiene límites, tiene límites, regulaciones en la forma de entregar el dinero, pero no tiene límites. Y por supuesto, luego eligiendo gracias a lo que vio en las campañas. Por eso vimos la última campaña electoral en los Estados Unidos, por acá tenía el monto. La última campaña electoral en Estados Unidos costó $6.500 millones. $6.500 millones gastaron los candidatos presidenciales en la campaña. Ahora imagínate que aquí yo he visto campañas donde se impide gastar más de $5.000 en una campaña, o más de $3.000 en una campaña. Esas son las limitaciones absurdas de las repúblicas aéreas que decía Bolívar que construimos los latinoamericanos. Leyes incumplibles. Sí, es una utopía, una gran cantidad de leyes que pareciera que de alguna u otra forma es la idiosincrasia de nosotros que busca un estilo de reivindicación Robin Hood, que los pobres o los más necesitados deberían tener oportunidades. Que yo no estoy en contra de eso, porque yo me crié en un sector popular en Venezuela, pero sé que las oportunidades no solo aparecen, uno también se las forja. Hay que trabajar, estudiar. Por eso es que yo no soy de izquierda, porque yo vengo de un sector popular y aún así yo salí adelante y no fue con ningún discurso de izquierda. Yo lo que hice fue trabajar y estudiar y dar lo mejor de mí. Mira, hay un dato interesante. Según la página FEC, que es la Federal Election Commission, en su corte del 29 de febrero, el presidente Trump había recogido de individuales, de personas que hacen donaciones, $93.139.808. Los PACs, que son comités que ya más adelante los voy a explicar, que son los comités dentro del partido, le donaron $66.161.000. En total le da $132.564.260. Vamos al candidato Bloomer, que era de los demócratas. Bloomer, recordemos que es un tipo ultramillonario, más que el presidente Trump. Los PAC no recibió dinero los PAC, pero recibió dinero individuales en donaciones, porque la página lo estipula, $851.404.
Pero Bloomberg puso de sus fondos personales, puso 935.360.000 dólares con 67 centavos. Entonces, imagínate la diferencia que cada candidato aporte. Ahora, la Comisión Federal sí regula algo y eso lo aprendí cuando vine acá. La Comisión Federal le da acceso a todo el mundo a ser candidato, pero ojo, si tú eres ciudadano, nacido aquí y quieres ser presidente de los Estados Unidos, la comisión te hace un aporte de casi 2 millones de dólares. Si demuestras que no tienes el dinero, igual tú te van a hacer auditoría del dinero. 2 millones de dólares para un país tan grande no es nada. Para renunciar a ello, tú tienes que ir a aportes individuales. Entonces, no gozarías de ese beneficio. Sin embargo, a pesar de que el gobierno federal o el Estado o la figura federal te da un aporte para ser candidato, creo que allí no es justo, porque 2 millones de dólares para un país tan grande es poco dinero. Ahora, ¿qué opinas tú de la cantidad de dinero gastada por Bloomberg y del presidente Trump? ¿Tú crees que es justo o no es justo? ¿O el dinero no es toda una campaña con los conocimientos que tú tienes? ¿O es parte de un aditivo? ¿O quizás las ideas o la innovación también pueda colaborar? Porque el presidente Mira, o yo he trabajado con expresidente muchos Obama. candidatos en mi vida, ¿no? Y yo siempre le Ujú. digo a los candidatos dos cosas. Primero, que nunca gana necesariamente el que tiene más dinero. O sea, Ok. el dinero no define una elección, lo define muchas otras cosas. Cualquiera que diga, analista, consultor, investigador, cualquiera que diga que una característica, un ítem define una elección, miente. No, es que la elección la ganan las personalidades son importantes, pero no ganan la elección. Es que la elección la gana la campaña, las campañas son importantes, pero no ganan la elección. Es que la elección se gana en la tierra es importante, pero no gana la elección. Es indescifrable en un solo aspecto decir que gana una elección. Lo que sí puedo decir es que el dinero no la define. ¿Okay? El dinero ayuda, el dinero es importante, hay que invertirlo bien. Pero yo siempre le digo a un candidato, eso es lo primero que le digo, pero lo segundo que le digo es que los candidatos deben ser capaces de conseguir dos cosas: votos y Ujú. dinero. Si alguien quiere ser presidente de un país y no consigue dinero para hacer una campaña, retírese. Porque si no consigue que la suficiente cantidad de gente crea en él como para aportarle dinero, Comparto contigo esa idea. que no se dedique a la política. Porque Sí. el compromiso también de alguien cuando cree en ti, si yo creo en Alejandro, yo no solo voto por Alejandro, yo soy capaz de aportar parte de mi dinero para que Alejandro sea candidato. Ujú. Y eso es algo que muchos políticos latinoamericanos no entienden, porque además hay un vicio en Latinoamérica de que las campañas se hacen con aportes de, el Estado. Esto es muy marcado, por ejemplo, en México, los partidos y las Sí. campañas tienen una asignación por parte del Estado, y entonces se cree que más allá de eso no se puede hacer política o que eso es lo justo. A mí no me parece lo justo, a mí me parece que el dinero del Estado debería estar invertido en educación, en policías, en salud, en más mascarillas para los médicos, no en que el partido A, B o C tenga dinero para hacer elecciones. El partido A, B o C debe buscar dinero entre sus afiliados, entre la gente en la calle, entre los empresarios, de eso se trata la política. Ok, fíjate algo, yo coincido contigo con esos mitos latinoamericanos acerca de que el Estado debe ser el financiamiento de campañas. Creo que si una persona que desea ostentar por un cargo público no logra convencer a ciertas personas que pueden aportar, ya la ve muy difícil. Mira, volviendo a un tema acerca de las elecciones primarias. Hay delegados por partidos y hay superdelegados, que son los que tienen una posición importante en las convenciones para elegir el candidato. ¿Qué son las convenciones de los partidos? ¿Cómo es eso, Eric? ¿Qué sabes tú de eso? Es básicamente el reflejo de los colegios electorales en los partidos políticos, solo que los partidos son organizaciones libres y la estructuran de manera distinta. O sea, el número de delegados es distinto por cada estado. Hay estados donde tú puedes ganar el estado y te llevas todos los delegados. Hay estados donde se reparten proporcionalmente los delegados. Esto es muy importante decirlo. El Partido Demócrata. Y está en este caso los superdelegados, que son miembros del partido con un voto por encima, no por encima, pero un voto igual al de los delegados, que tienen la capacidad de definir una elección, y la definen en muchos casos. Porque el partido, por supuesto, salvaguarda la idea de que el candidato debe representar lo mejor posible a las ideas
del partido, a pesar de ser partidos abiertos como son los partidos norteamericanos. Las elecciones primarias en Estados Unidos son un modelo muy interesante que yo creo que Sí, debe es ser bastante muy interesante. analizado Ujú. también en todo el mundo, porque los candidatos no son impuestos. Los candidatos no son un parte de un cenáculo cerrado, los candidatos surgen de la gente que simpatiza con un partido. Lo Ok, importante Eric. de las primarias, Ujú. Alejandro, y yo creo que es un modelo que debe ser comprendido por el mundo, es que permiten que los electores, los militantes, los simpatizantes, la gente que se siente afín a un partido político, termine decidiendo quién es el candidato. Trump no era parte del establishment republicano, Trump no era un republicano histórico, Trump no estaba en la comidilla del Partido Republicano como futuro presidente de los Estados Unidos y terminó siendo presidente. Y terminó siendo presidente porque logró convencer al votante republicano de que él era la mejor opción dentro de los republicanos. Yo creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta en Latinoamérica y en muchos países del mundo, porque surgen candidatos prácticamente impuestos. Eh, Hay un ejercicio que es el ejercicio venezolano que es muy interesante, que fue el ejercicio donde fue electo en primarias Enrique Capriles Radonsky, pero como representante de una coalición. Él ya era el candidato de un partido, ya habían otros candidatos de otros partidos. Pero ¿quién designó esos candidatos de los partidos? Los partidos venezolanos, por ejemplo, son partidos terriblemente poco democráticos. O sea, Henry Ramos Arup, todos tienen 100 años siendo los representantes de ese partido, tomando la decisión de quiénes son los candidatos en cada uno de los estados, sin ninguna relación con lo que piensan los simpatizantes. Y yo creo que ahí la democracia norteamericana está dando un ejemplo muy importante a el mundo sobre cómo deben ser elegidos los candidatos. Sí, El tema es que hoy pareciera que no es así, hoy pareciera que no es así porque la elección republicana, Trump, aunque está haciendo unas primarias porque es un formalismo, está siendo candidato en unas internas del Partido Republicano, pues todo el mundo sabe que Trump va a ser el candidato republicano. Y en el caso de los demócratas, al separarse ya Sanders de su aspiración, pues ya también Joe Biden es el candidato de los demócratas. Entonces ya el tema de las primarias es secundario en los Estados Unidos. En este caso, en el Partido Demócrata, terminó imponiéndose el establishment. El establishment convenció a los otros candidatos del centro moderado demócrata de que se fueran retirando, dando su apoyo a Biden, y Biden se convirtió en el gran candidato de esta elección. Así que, insisto, es un ejemplo, pero hoy no fueron tan importantes. Las primarias han sido secundarias en esta elección de los Estados Unidos. Los demócratas lo que han buscado es el candidato mejor posicionado para enfrentar a Trump, no el candidato que más se reflejara en sus electores, y en este caso ha sido Biden, y por eso la competencia va a ser entre Trump y Biden, y yo creo que de eso es sobre lo que podríamos hablar también un poco frente a esta crisis del COVID. sí, un poco para cerrar el tema de las primarias de los Estados Unidos, hablamos de los delegados, que son la representación de cada estado en base a la densidad poblacional. Es importante decir que en los años 60 la distribución de delegados era distinta. Florida no tenía los 29 delegados que actualmente tiene, tenía 10, pero como eso se mide en un censo que se realiza a nivel federal, las personas que se desplazan del norte hacia el sur por el frío, para buscar un poco de calor hacia acá, han hecho que la densidad poblacional sube, por ende hay más delegados. Estos delegados también hay un comité que denomina los partidos, un comité de acción política, que en inglés es Political Action Committee, que son los PAC. Son comités por cada partido para recaudar dinero. Eso fue en base a una decisión de la Suprema Corte para colaborar más. Y los Super PAC son personas que tienen mayor capacidad con respecto a la colaboración que va a ser. En el caso de los republicanos, los Super PAC generan una gran cantidad de dinero importante. Ahora, hablamos de PAC, Super PAC, delegados. Vamos a hablar, hablamos de las primarias, hablamos de los colegios electorales para ti. ¿O qué es el Supermarte, Eric? Sí, el Porque Supermate, el proceso de primaria es complejo aquí, es interesante porque se recorre el país, pero ¿qué es el Supermarte? el proceso de primarias tiene una estandarización ya, donde hay unos estados que suelen hacer las elecciones en los primeros días de las primarias, luego vienen otros estados, se van sumando, las elecciones no son en paralelo, eso es algo interesante, Uh y -huh. tiene que ver una vez más con el proceso federal de la elección en los Estados Unidos. En Estados Unidos no prima el
la votación general, sino de cada uno de los estados. De las Entonces, realidades estatales. De hecho, cada candidato lleva un discurso a cada estado distinto. así es. Ujú. Y en ese sentido, pues el Supermartes lo que es el día donde mayor cantidad de estados importantes tienen sus primarias. Normalmente definen la elección y la definen porque son estados tan importantes, con tanta influencia en el resto de los estados y que definen tantos delegados que quien se lleva el Supermartes suele encaminar la elección. Eso es Sí, el Supermartes. ese es el supermartes. Es un martes donde se realizan varias primarias, pero en este caso involucra estados muy importantes. En el proceso de elecciones, tenemos elecciones para lo que es elecciones de presidente aquí, que son cada 4 años. Tenemos elecciones para representantes al Congreso, aquí en lo que se llama en algunos lugares elecciones de diputados nacionales, aquí se llama representante a elecciones de Cámara de Representantes. ¿Cada cuántos años es la elección de Cámara de Representantes, Eric? Hay elecciones, en el caso de la Cámara de Representantes hay dos elecciones, ¿no? Hay una Ujú. elección intermedia donde se elige representantes, hay una elección que es en paralelo con la elección Sí, por, presidencial. porque la elección de presidentes es cada 4 años. Se eligen presidente y vicepresidente en una fórmula. Cada 2 años se eligen 435 miembros del Congreso y luego se eligen 100 miembros del Senado. Se eligen cada 6 años. Esas Es elecciones, importante, Alejandro, recordarle a la gente que son presidentes electos cada 4 años con un solo periodo de reelección desde Roosevelt. sí, desde el Antes, rubro. antes podían aspirar a más reelecciones, pero desde Franklin Delano Roosevelt, Presidente eh, durante la Segunda Guerra Mundial. una enmienda que impide ir a más de dos reelecciones. De hecho, porque él tuvo más de Bueno, más una, de una reelección. de hecho, porque él tuvo más de una reelección. Él tuvo un periodo Sí, bastante largo. el Desde, tema de desde, Roosevelt es que fue el presidente que toma el poder tras después de la Gran Depresión. después de la Gran Represión, lanza Ajá. el New Deal que El nuevo ideal. para muchos, si muchos no lo saben, fue un programa de inversión estatal en la economía, de inyección de dinero del Estado en la economía para repuntar la economía norteamericana. Grandes obras, autopistas, obras importantes, acueductos, para generar empleo, un programa keynesiano desde el punto de vista económico. Eso le permitió tener también un control muy grande de la economía en su momento para lo que es el modelo norteamericano y bueno, y afianzar su votación en las masas. Entonces, se limitó esto porque se dieron cuenta que un presidente, con el poder que tiene un presidente de Estados Unidos, si utiliza el dinero para generar apoyos, pues termina siendo imbatible. Sí, sí, termina siendo imbatible como tú y yo sabemos de dónde venimos, de Venezuela. Veamos algo aquí. Las elecciones hay midterm, donde se eligen cerca de la tercera parte de los 100 miembros del Senado. El Senado, vamos a explicarlo un poco, la densidad poblacional de cada estado va a dar la cantidad de representantes al Congreso que se van a elegir por estado. Básicamente es casi que los números de colegios electorales. Y con respecto a los senadores, son 2 por estado. Son Así los es. 50 estados, 2, un poco para que la Cámara Alta, donde están los senadores, se llama la Cámara Alta porque el Congreso es bicameral, todos los congresos son bicamerales, tenga una representación equitativa. Usualmente los senadores son personas mayores, son personas que ya tienen unas cuantas horas de vuelo y pudiesen dar una objetividad o una sabiduría a lo que el destino legislativo o el destino del país. Recordemos que el Poder Legislativo controla al Ejecutivo y también hace la formación de leyes. Con respecto a un poco para cerrar el tema de cómo es el proceso electoral en los Estados Unidos, hay unos puntos importantes que me gustaría resaltar, que lo que es recall es cuando un candidato o un mandatario es revocado su proceso de su término antes de concluirlo. Aquí el referéndum se utiliza para la aprobación o revocación de leyes y hay algo que son palabras que se utilizan clave. Incumbent es cuando un candidato va a la reelección. Cuando se escucha esa palabra es porque están hablando directamente un candidato de la elección y dentro de los partidos utilizan una palabra que se llama caucus,
que es Open Caucus, Closed Caucus, es cuando la elección o la elección primaria dentro del partido es open cuando es para cualquier candidato y Closed Caucus cuando se realiza con nombres ya definidos dentro del partido. ¿Quieres agregar alguna terminología o algo interesante adicional para el proceso electoral de los Estados Unidos, Eric? No, fíjate que yo creo que es importante entrar en la materia de lo que está sucediendo hoy, de que cómo puede influir esto a lo que está pasando en Estados Unidos, hablar un tema de algunas encuestas que se están dando a conocer y cómo estas encuestas no pueden ser tomadas como predictivas y analizar un poco qué puede pasar realmente y cuáles van a ser los temas eh, dentro de lo poco o mucho que falta para la elección. Pareciera poco en términos de meses, pero en un mundo que está en estos momentos paralizado económica y políticamente, es muchísimo tiempo. Sí, es bastante, es por corto tiempo, perdón. Quisiste decir que era corto tiempo, pero decían varios No, meses. es mucho. ¿Tú crees que es mucho El, mu- tiempo? el, el mundo está detenido, Alejandro, Ajá. y como el mundo está detenido, no sabemos qué va a pasar. Mañana puede pasar una cosa totalmente distinta. Si mañana se descubre la vacuna del coronavirus, todo el escenario político del mundo cambia. Ok, te entiendo. Agarro tu Dependiendo idea. de quién descubra la vacuna, el escenario cambia. Entonces, falta demasiado tiempo para decir, para ser predictivos. Ok, 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 ok. Con respecto al tema actual, ahorita dentro de la primera quincena de abril de 2020, ya sabemos que hay solo dos candidatos. El presidente Trump va en contra del vicepresidente o el ex vicepresidente John Biden. Hay algunos dentro del sector demócrata, algunas cosas que he leído por Twitter, que expresan que debería ser el gobernador de Nueva York, quien es demócrata también, el candidato contra Trump, para un poco tener más fuerza, ya que algunos demócratas creen que Biden no tiene la fuerza suficiente para ganarle a Trump. Pero a mí eso me sorprende, porque si alguien ha tenido un pésimo manejo, si algún lugar es hoy un ejemplo de cómo no manejar la crisis del coronavirus, es New York. No en vano es Bueno, el estado que peor situación tiene. de lo que se muestra, él ha hecho un gran manejo y de hecho, dentro de algunos críticos, he escuchado a mismo Bailey hablando que ha hecho un buen manejo de la crisis. Los resultados quizás no lo muestran. Yo creo que si hubiera hecho un buen manejo de la crisis, no habría crisis de salud en Nueva York. Bueno, él alega que, o lo que alegan las personas que son neoyorquinas, es que Nueva York vive el transporte público. Tú, como sabes, has ido a Nueva York, has visto el transporte público allá, ¿verdad? No conozco No, bueno, Manhattan ni Nueva York. en Nueva York todo es transporte público. Todo es metro para todos lados, ¿no? Bueno, tú caminas y disfrutas de una ciudad cosmopolita del tamaño de Nueva York increíblemente, pero todo el mundo se transporta por metro y por transporte público. Perdón, hay taxis por el cual tú puedes transportarte dentro de la ciudad y hay water taxis, donde tú agarras un taxi del agua para ir de New York, New Jersey, New York, o de New Jersey, New York, atravesando el río Hudson. Es sumamente fácil contagiarte. Claro, Porque, si no te quedas en tu casa y si no hay una cuarentena es muy fácil contagiarse. sí, 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 En Nueva York como en Lombardía no entendieron que la gente tenía que quedarse en su casa. sí. Bueno, dentro de los críticos del mundo libre, voy a citar otra vez a Bailey, él critica que obliguen a las personas a quedarse en su casa. Yo no coincido con él porque es la responsabilidad de un gobierno decirle a la gente qué está ocurriendo, decirle la verdad y tomar decisiones. Para algo te eligieron, para Alejandro, gobernar. solo hay dos formas de enfrentar el coronavirus. Cualquiera de las dos puede ser válida, pero solo hay dos formas. O tienes la capacidad de hacer pruebas masivas y aislar a todos los contagiados, modelo de Corea del Sur, modelo aplicado parcialmente en Alemania, o no tienes la capacidad de hacer pruebas masivas y aislar a los contagiados, entonces tienes que aislar a todo el mundo durante el periodo de crecimiento y de contagio para que no se contagie toda la población. En Nueva Sí, York no sí. hicieron ninguna de las dos cosas, por eso yo digo que no puede ser un modelo de gestión. O sea, si hubieran aplicado cualquiera de los dos modelos de gestión, no estarían en la crisis que están en estos momentos. El gobernador de Nueva York alega que no se le dieron o no se le ha dado la cantidad de muestras para determinar quién tiene COVID-19. Y lo otro que le alega es que incluso en la crisis actual de respiradores que
de la cantidad de respiradores que creo que le pidió al presidente Trump, más de 20,000 respiradores, no ha recibido ni siquiera esa cantidad. Es una cantidad bastante grande. General Todo Motors, eso él tenía que preverlo y por eso tenía que haber frenado la expansión y el contagio. bueno, es parte de la discusión de campaña ya, volviendo a la campaña, que le están achacando al presidente Trump porque en enero 29 él recibió un memo donde le avisaban que era una pandemia ya lo que estaba ocurriendo en China, y en base a este memo él debía reaccionar. El presidente Trump 2 días después cierra los vuelos comerciales hacia China y viceversa, pero dicen que no previó lo que estaba ocurriendo. Hay muchas críticas. Alejandro, hay un tema muy sencillo en Estados Unidos. Y por eso este choque de ideas entre de Blasio y Trump y demócratas y republicanos termina siendo vacío, porque al final todos, gobernadores demócratas y gobernadores republicanos, alcaldes demócratas y alcaldes republicanos, y el presidente Trump tuvieron una visión economicista de la crisis. Dijeron, no podemos encerrar a la gente en su casa porque no tenemos cómo parar la economía. Decidieron no tomar estas medidas. Tampoco tenían la capacidad económica aparentemente de hacer una gestión pública en vías hacia hacer test masivos para controlar a los contagiados. Entonces decidieron un poco como si esto fuera economía, laissez-faire, dejar hacer y dejar pasar. Pero resulta que si tú dejas hacer y dejas pasar al virus, pues termina pasando lo que pasa hoy en día en Nueva York, que hay una crisis de salud. Sí, hay una crisis de salud. De hecho, he visto videos de gente de YouTube que aficionados a colocar cosas amarillistas, donde muestran una gran cantidad de cadáveres o lugares donde se almacenan los cadáveres. No sé la fuente, no la puedo revelar. Son personas que incluso cadenas que pasan por WhatsApp, pero pareciera que es una catástrofe. De hecho, yo sí tengo amigos allá también y me han dicho que el tema del trabajo está completamente parado, que es increíble pasar por Times Square, que es un lugar increíble donde escuchas diversos cantidad de idiomas, todos los tipos de raza las puedes ver ahí, y que Times Square es que está vacío. Es decir, algo que nunca ocurrió en Nueva York. Nosotros lo conversamos en un podcast anterior, que esto es sin precedentes, porque yo no había visto que los parques de Disney cerraran por algún motivo, y por primera vez Disney cierra Universal, y esto es algo de alto calibre. Lo cierto, Alejandro, es que esta crisis va a tener unos efectos en la política norteamericana. Va a tener unos efectos que hablamos ya en el podcast anterior en la política global. Va a emerger un nuevo nacionalismo, también van a emerger intenciones hacia que la gobernanza global crezca, pero en la política norteamericana va a tener incidencia directa en la próxima elección, en la elección Trump-Biden. Es difícil prever cuál va a ser el efecto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Si la crisis va a tener mayor o menor alcance del que parece. Es tan variable, Alejandro, que en marzo, el 23 de marzo, se publicaban encuestas que decían, hace nada, que el presidente Trump, su manejo de la crisis del COVID-19 tenía un 52% de aprobación. Hace 4 días, en abril, se publicaba que el presidente Trump tiene un 52% de desaprobación sobre su manejo de la crisis del COVID-19. Entonces, en un espacio de tiempo muy pequeño, en semanas, la gente cambió totalmente su visión. Primero estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Trump, sobre todo por lo que yo te decía. La gente estaba de acuerdo también porque el norteamericano es muy economicista, con que no pararan la economía, con que no pararan el país y con que pudieran seguir saliendo a trabajar. Hoy la gente tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de morirse y entonces ya dice, ojo, yo creo que esto no se manejó tan bien. Ahora no sabemos qué va a pasar dentro de 2 semanas, no sabemos si cuando pasa el pico de la meseta y de contagio y de muertes, la gente vuelva a decir lo que se hizo bien porque yo no me enfermé. Es imposible preverlo, pero va a ser determinante cuánto caiga la economía y qué cantidad de muertos haya en los Estados Unidos para la elección del próximo presidente, sobre todo en los estados que pase, porque ahí vamos al segundo fenómeno de la elección en Sí, Estados Unidos. ahí vamos a entrar acerca del fenómeno de los estados, la Por realidad. ejemplo, en Nueva York, si en Nueva York la gente está molesta con Trump, eso no hace sino acrecentar algo que ya es una realidad. La gente de Nueva York no iba a votar por Trump. El neoyorquino es un votante Demócrata. demócrata Ujú. liberal regularmente y lo va a seguir siendo. Lo mismo pasa en California. Ahora, ¿qué pasa en estados como Florida? ¿Cómo está percibiendo hoy la población de Florida el voto
frente a lo que está haciendo Trump. ¿Qué pasa con estados como Wisconsin? Yo tomo estos dos estados porque para mí son ejemplares de los estados swing. Florida por sus características de estado eh, del sur con mucho latino y Wisconsin por sus características de estado del centro norte con un parte del sector industrial de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde el análisis hay que hacerlo aplicado a la elección actual. Por ejemplo, puede haber un gran titular y esto puede confundir a la gente. Mañana puede salir CNN, la BBC, The New York Times, cualquier medio global a decir, hoy Biden tiene 53 puntos y, 40, y Trump tiene 42, según las más recientes encuestas. Hay una diferencia de más 11 a favor de Biden en la elección presidencial. Y esto no es que sea mentira, es real. Hay una encuesta de CNN que da estos números, una encuesta publicada el día de hoy. Ahora, esto define la elección, no la define por dos razones. No la define primero porque falta muchísimo tiempo para la elección y esto es una fotografía de él hoy. Hoy hay 11 puntos de diferencia en favor de Biden. No sabemos cómo va a ser el día de la elección, pero sobre todo porque esos 11 puntos de diferencia, ¿dónde están? Están repartidos igualitariamente en todos los estados. Esos 11 puntos de diferencia están concentrados en Nueva York y en California, donde Trump de igual manera iba a perder. ¿Dónde están esos 11 puntos de diferencia? Y por eso termina siendo importante volver a recapitular la elección pasada. En la elección pasada, Hillary Clinton sacó 65 millones de votos y el presidente Trump sacó 62 millones de votos. Sin embargo, la elección la ganó Hillary, la ganó Trump. ¿Por qué? Porque Trump sacó 304 votos de electores, colegios electorales, y Hillary solo llegó a 227 votos de colegios electorales. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? El comportamiento de los estados swing. ¿Qué son los estados swing? Son los estados que van y vienen. Estados que hoy votan demócrata, mañana votan republicano, que votan según sus intereses del Estado o que votan según algunas minorías que determinan inclinando el Estado en uno u otro sentido. En algunos estados los afroamericanos, en otros estados los trabajadores blancos, obreros, en otros estados los latinos, como en el caso de la Florida. Y entonces lo que tú haces en campaña hacia esas minorías termina siendo más importante que lo que le dices al país. Porque resulta que a veces es más importante ganar el voto latino de la Florida que ganar todo el voto blanco de California. A pesar de que pueda ser 10 veces más población. Sí. Porque aquella elección ya la iba a ganar o ya la iba a perder. Esta elección me define un estado que me va a dar la presidencia de los Estados Unidos. Y entonces ahí sí yo creo que el presidente Trump debe estar preocupado hoy porque las últimas encuestas en Wisconsin y en Florida, que son los dos estados que tomé que tomaste como referencia. Los tomé como referencia y hay unos datos interesantes. En la elección pasada, el presidente Trump ganó el estado de Wisconsin los 10 electores. Son 10 electores de un estado mediano para el presidente Trump, contra la tradición de las elecciones más recientes donde había ganado los demócratas. Y en el caso de la Florida, de igual manera, ganó sus 29 electores. Son 39 electores, solo en dos estados, swing, hay 39 electores que fueron de Trump y que según la más reciente encuesta ya no serían de Trump. Y aquí voy con estos resultados de las más recientes encuestas en Florida y en el estado de Wisconsin, donde Biden estaría ganando por 3 y por 4 puntos del presidente Trump. Entonces, para entenderlo, la crisis va a ser determinante. Y la crisis va a ser determinante en cuanto al efecto de la crisis en sí misma. Si hay una gran crisis de salud en todo Estados Unidos, o sea, si lo que se está viendo en Nueva York se extiende a todo Estados Unidos, esto va a afectar en los estados swing también. Y esto va a hacer que la gente que votó por Trump en la elección pasada piense, ¿lo hizo bien o lo hizo mal? Ok, fíjate algo. Factor. Y el segundo factor va a ser económico. ¿Cuántos empleos se van a perder? ¿Cuántos de estos votantes de sectores claves dependen de empleos temporales? Hablo, por ejemplo, de los latinos de la Florida. Los latinos de la Florida deben ser de los grupos sociales más victimizados por esta crisis, porque evidentemente el latino que es migrante, que tiene poco de haber llegado,
es más probable que pierda su trabajo, es más Sí, probable es que más no tenga susceptible a ahorros, la es más economía. susceptible a la crisis económica como Ujú. consecuencia de este cierre. ¿Cuál va a ser la respuesta de Trump ante esto? ¿Cuál va a ser la respuesta del gobernador de su estado, que en este caso es Ron DeSantis. republicano? Así que esos son los factores que van a decidir la elección. Es imposible preverlo porque faltan las respuestas de los actores políticos, falta la respuesta de Trump desde la gestión pública y falta la respuesta de Biden desde la propuesta alternativa. Y sobre todo falta saber cuál va a ser realmente el efecto de la crisis. La crisis, insisto, vamos a ver lo que estamos viendo en Nueva York, lo vamos a ver en Wisconsin, en Idaho, en Oklahoma, no lo sabemos. ¿Cuántos empleos se van a perder? ¿Qué capacidad va a tener el Estado norteamericano de recuperar la economía? ¿Va Trump a lanzar un plan de recuperación de la economía como el que lanzó Angela Merkel en Alemania con más de 750.000 millones de euros inyectados a las empresas y a los trabajadores? Tampoco lo sabemos. Si lo hace, si lanza una especie de nuevo New Deal, pudiera también eso significar un repunte para él desde el punto de vista económico y eso también tener un efecto en su relación con la población. Las decisiones que tomen Trump y Biden a partir de ahora en torno a los dos factores de la crisis, la de salud y la económica, son lo que van a terminar definiendo la elección en los Estados Unidos. Sí, fíjate que un poco para cerrar ya el podcast, con respecto al voto latino, hay un incremento, por ejemplo, de votos importantes en la Florida con respecto a la elección anterior. Hay una gran cantidad de personas que vienen de Puerto Rico, puertorriqueños, que votan, que suman, que vienen luego de lo que ocurrió con el huracán María, y una gran cantidad de venezolanos que se han hecho ciudadanos y que por lo que yo he censado están muy cercanos a la propuesta de Trump, un poco porque el presidente Trump ha sido frontal contra el régimen de Venezuela, contra el régimen de Nicolás Maduro. También nosotros le huimos a propuestas socialistas o propuestas comunistas. Sí, es un eh, voto muy parecido a lo que era el voto sí, cubano histórico exacto, el en voto Florida. cubano. Voto Hay una gran, anticastrista. exacto, hay una gran cantidad de cubanos que son republicanos por ese motivo. Y bueno, también la campaña demócrata por parte de Bernie Sanders, tú tenías que escuchar la cantidad de disparates que decía Bernie acerca del socialismo, comunismo. Hablaba de Fidel Castro, de temas de educación y hospitales que eran unos disparates, hermano. Ciertamente, En ciertamente Cuba Joe no, Biden en Cuba es, la educación y los hospitales y la educación y la salud es un desastre completo. Eso no existe, eso es un mito. Eso no, ahí no hay como, nada que como el recoger de de allí. Venezuela, pero bien comunicado. Exacto, pero el de Venezuela, en una época en los años 60, donde el crecimiento de la información fue a partir de rumores, de mentiras, de una tonelada de mentiras, Propaganda, propaganda, propaganda. esos sistemas no sirven ni Ahora, en educación ni en salud. hay una realidad en el voto latinoamericano o el voto latino de la Florida. Va a depender también de la capacidad de movilización y de la intención de votar de los latinos. ¿Por qué los cubanos han definido históricamente el voto latino de la Florida? ¿Por qué el cubano, anticastrista, pro-republicano, de derecha, anticomunista, el cubano siempre ha votado? Al cubano le interesaba votar. Porque sabe que Ahora, puede marcar una diferencia, igual que el porque venezolano. sabe que puede marcar una diferencia, exactamente. El votante puertorriqueño, a pesar de que hay un fenómeno interesante, la gente quizás no lo tiene muy claro, pero un venezolano tiene que llegar a Estados Unidos, ser inmigrante legal, pasar por un proceso, unos años y luego convertirse en ciudadano, y una vez como ciudadano tiene derecho al voto. Sí. El puertorriqueño no, al ser Puerto Rico un estado libre asociado, el puertorriqueño en Puerto Rico no vota, pero una vez el puertorriqueño llega a Florida, se forma parte del sistema electoral y es votante porque es un ciudadano norteamericano. Él vota de que está en Puerto Rico, pero aquí votaría ya como ciudadano, Como ciudadano, claro, o sea, vota residente en de la Florida. elección. Entra Exacto, vota. directamente en la elección de los 29 delegados de la Florida, que suman bastante, Exactamente. Y ¿entiendes? entonces, ¿cuál es el problema con el votante puertorriqueño? Que regularmente no vota, no participa en la elección. Es uno Sí, de los eso es lo que segmentos se sabe. que más se abstiene. Entonces, aquí hay un enfrentamiento entre el votante latinoamericano o el votante latino que proviene de la migración, cubanos, venezolanos, colombianos, que también suelen votar republicano, que son una parte importante del voto de la Florida. Luego otro grupo que es los hijos de estos
votantes, viejos votantes, o sea, los hijos de los cubanos ya son menos republicanos que los primeros cubanos. Eso es un dato interesante. Se sienten más parte de una minoría latinoamericana en los Estados Unidos, son jóvenes, los jóvenes son más prodemócratas. Entonces, este voto va variando también desde el punto de vista etario. Y luego el voto puertorriqueño, que es un voto más prodemócrata, es un voto más liberal, lefty, progresista, pero que suelen no votar. Entonces, Sí. ahí está el juego de lo que va a pasar en Florida. Sí, sí. Muy buen aporte. De hecho, me gustó mucho, ya un poco para cerrar un poco, me gustó mucho el análisis acerca del proceso electoral, aclarar ciertas dudas, romper con ciertos mitos de que no es un proceso justo y el origen de él. Eric, ¿quieres despedirte de las personas que nos vieron en nuestro podcast? Sí, claro, me despido una vez más diciéndole que se queden en su casa, que si no están en un país que esté aplicando pruebas masivas y aislamiento de las personas en contagio, con más razón se queden en su casa, que los problemas económicos se solucionan de una u otra manera, se solucionarán en el futuro de una u otra manera, pero que enfermarse y contagiar a otras personas en riesgo de una enfermedad tan grave como esta no es un riesgo que hay que correr. Gracias por asistir o aceptar la invitación y bueno, me despido de todas las personas que nos ven. Gracias, Eric.